Romanos, el capítulo 13, y voy a darle lectura del versículo 11 al 14. Dice la palabra del Señor: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es la palabra del Señor. Y siempre he dicho, hermanos, de que cuando en humildad leemos las Escrituras, realmente esa es ya la predicación. Ahí está. Si tan solo dejamos que el Espíritu Santo ahora hable nuestro entendimiento, ilumine nuestra mente, nuestro espíritu, porque esto es palabra de Dios, recuerda, palabra del Dios vivo y verdadero, del único Dios. No es palabra de gente, no es palabra o ideas humanas nada más. Es idea, pensamientos, palabra, el logos, hermanos, la expresión del Dios que nos creó. De manera que esto que acabamos de leer, voy a leerlo una vez más, es el mensaje de Dios para nosotros que nos hemos arrepentido y que hemos puesto nuestra confianza solamente en Jesucristo para salvación. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues. Vean la lógica, hermanos, el orden de pensamiento. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Cómo es eso? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces ese es el mensaje de Dios. Ahora, este es el último domingo de este año. Y sabe, yo no sé ustedes, pero al menos yo, y creo lo he visto en mucha gente también, que los fines de años y el inicio de un nuevo año como que anima a muchos a hacer resoluciones. Por eso se llaman las resoluciones del año nuevo, New Year's Resolutions. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que tenemos la gente de empezar haciendo cosas nuevas o diferentes junto con el año, ¿cierto? ¿Cuántas veces tal vez uno se propone a leer la Biblia? Es buena resolución. Si luchaste este año pasado, si te descuidaste, bueno, dentro de poco, esta misma semana empieza el 1 de enero. Entonces es una buena oportunidad. Recuerden que no es algo mágico, ¿cierto? Es un compromiso y el desafío es en mantenerse siendo fiel. Es decir, necesita uno ser consistente. La consistencia o la inconsistencia es un problema serio, pero de cualquier manera vamos a dar inicio a un nuevo año y esta es una oportunidad para pensar, hermanos y hermanas, en las cosas de Dios. Todos nosotros, creo, al menos los que ven noticias o escuchan noticias de una u otra manera, aún en el internet, aunque no ven noticias en la televisión, pero sabemos que los tiempos que estamos viviendo son difíciles. De muchas maneras, en el área política, en el área económica, y obviamente todavía no salimos de este asunto llamado la pandemia del COVID.
Y este mensaje del Señor, Dios lo puso en mi corazón. Vamos a terminar el año. Estamos prontos a iniciar un nuevo año. Es una oportunidad para tomar decisiones firmes, hacer nuevos compromisos, nuevas resoluciones con respecto a nuestro andar en la fe cristiana. Versículo 11, vean, y esto conociendo el tiempo. Conociendo o habiendo conocido el tiempo, es literalmente. Tiempo no se refiere a la hora. A la hora. ¿Cuál es el tiempo? La 1:38. Eso es la palabra en griego es cronos. Por eso es un cronómetro que toma el tiempo, el cronos. Pero hay otra palabra y es la que se usa aquí. Conociendo el kairos. Kairos, hermanos, es el momento en que estamos viviendo. La season, la temporada, podemos decir. Y este pasaje, Dios le dice a sus hijos, están conociendo las señales, el momento en que estamos viviendo. Vean los tiempos que vivimos. Vean las señales que estamos viendo y creo son claras de parte de Dios. De que obviamente la segunda venida de Cristo está cada día más cerca. Y el Señor dice, conociendo el tiempo, miren el momento que estamos viviendo. Ahora, recuerdan, me parece que es en Lucas o Mateo, capítulo 16, si no estoy equivocado, es donde el Señor, vean Mateo capítulo 16, el versículo 1. Mateo 16:1 dice, vinieron a los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Miren lo que Jesucristo respondió. Les dijo, cuando anochece, ustedes dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, ustedes dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden distinguir. Es decir, Cristo le está diciendo, y esto era así. O sea, la gente cuando veía el cielo sabía lo que venía, porque veía cómo estaba el cielo y podía decir, hoy va a hacer esto, hoy va a llover, hoy no va a llover, hoy va a haber mucho calor. ¿Cierto? Nosotros antes de que tuviéramos en la aplicación del weather, ¿cómo pensamos cómo iba a estar el día? Porque sabíamos observar. Yo recuerdo viviendo en Texas y también en Veracruz, cuando había mucha neblina en la mañana o niebla en la mañana, va a ser un sol muy fuerte y eso sucedía. Se quitaba la neblina y el sol que quemaba, sabíamos interpretar. Bueno, esto no es nada nuevo. Los fariseos veían el cielo y decían, hoy va a ser de esta manera el día. Hoy va a ser así porque miren, el día tiene arreboles y está nublado. Y el Señor Jesucristo le dice, hipócritas, saben interpretar el cielo, saben describir lo que está sucediendo, pero los tiempos no pueden interpretarlo. Y quiere el Señor que nosotros no caigamos en ese error. Claro, les digo, ahorita ya con la aplicación del weather ya sabemos cómo va a estar el tiempo. Pero podemos aplicarlo a nuestras vidas de otra manera, que podemos realmente identificar algunas cosas o aún predecir algo por cosas que nosotros conocemos. Pero el Señor aquí dice, conociendo el tiempo o habiendo conocido ya el momento, ya llegó. Porque acuérdense que cuando Cristo le dijo a los fariseos eso, él hablaba y quería que la gente religiosa entendiera el tiempo que ya había llegado con la venida de Cristo aquí a la tierra. ¿Recuerdan qué fue lo que Jesucristo comenzó a predicar y enseñar? El tiempo se ha acercado. El reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, es decir, el momento, un nuevo momento, eso se llama los días postreros. Desde que Jesucristo vino, empezó la humanidad a vivir los tiempos finales.
Y aquí el Señor nos está diciendo, conociendo el tiempo, mijos. Y nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos. Y necesitamos poner atención a lo que vemos. Mire la temperatura de la situación, hermano y hermana. Mira los tiempos, mire lo que está sucediendo en el mundo. Miren el levantamiento de gente en contra de injusticias de parte de un gobierno que quiere controlar de una manera casi perversa. Miren el momento, miren, y me viene a la mente el Salmo 22, donde dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces, la gente se está amotinando. Hay un momento de rebeldía, ¿cierto? La gente, los ciudadanos y el gobierno que quiere imponer ciertas reglas. Y hay golpes, hay muerte, hay destrucción. Miren la moralidad que estamos viviendo. Conozcan, pongan atención al tiempo. Conociendo el tiempo, miren el tiempo que vivimos. Cosas que tal vez la mayoría de los adultos o de la que se le llama la generación de los baby boomers, cuando éramos pequeños nunca veíamos estas cosas. Y estoy hablando de la moralidad del ser humano, la perversión, la asquerosidad del comportamiento humano. ¿Cuándo habíamos visto una revolución, un levantamiento, una ola de secuestros? ¿Había secuestros cuando éramos niños? Claro que sí había. Pero ¿había secuestros como los existen hoy en esos países tercermundistas, hermano? Claro que no. Claro que no. Y hablando con mi familia de México, de aquí, piensen en el país vecino, México del Sur. Obviamente hay unas personas de El Salvador, sea de Guatemala, de Honduras, etcétera. Pero pensando nada más en México. México, el país, cambió en unos días, en meses. Estaba un poco mal, pero peor. ¿Cierto? Con respecto al crimen y a la violencia, a la maldad, a los secuestros. Y se levantó un grupo y otro grupo y otro grupo, y después la gente tiene todavía pánico, ¿cierto? Cuando éramos pequeños. ¿Cuándo te tenías que meter en tu casa a las 7, 8 y no andar en la calle? No. Había esa tranquilidad. Papá y mamá no se preocupaban así como los papás y las mamás se tienen que preocupar el día de hoy. Miren el tiempo que estamos viviendo. Y el Señor nos dice aquí, conociendo el tiempo, el kairos. Miren lo que estamos viviendo. La moralidad es asquerosa. Cada vez más. Acuérdense que en aquel tiempo pues no era tan así. Pero el día de hoy el ser humano se enorgullece de lo que Dios condena claramente en la Biblia. Y como dice Romanos capítulo 1, no solamente, vean el capítulo 1, Romanos capítulo 1, el versículo 28. Romanos 1:28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y eso es lo que vemos el día de hoy. Seres humanos con educación, con título, con maestría, con doctorados, pero mente reprobada porque han rechazado la verdad de Dios para hacer cosas que no convienen, estando atestados, y el Señor dice, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso es lo que estamos viendo en los tiempos que nos tocó vivir. Conociendo los tiempos, miren el kairos, miren la season que estamos viviendo. Pero el versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican esas cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, motivan, les aplauden, los animan.
les hacen, wow, ¿cierto? Esa es una verdadera persona, es digno de aplaudir. ¿Cuándo dice eso la gente el día de hoy? Cuando un ser humano, hermanos, está orgulloso de una perversión, de acuerdo a la Escritura. Pero el ser humano que rechaza la palabra de Dios, por eso la Biblia le llama mente reprobada. Porque nosotros decimos, ¿cómo? ¿Por qué le aplauden a una persona, a un joven, a una señorita, a un hombre que hace tal cosa? ¿Cierto? Pero la gente, digno de admirar, ¡qué valiente! ¡Wow! Mentes reprobadas. Bueno, la Biblia dice, conociendo el tiempo. Pero dice que es ya hora de levantarnos del sueño. Esa palabra sueño en el texto original es hipnos, de hipnosis. ¿Recuerdan? Cuando una persona está hipnotizada, está como dormida, aunque está con los ojos abiertos, pero está como dormida. Bueno, esa palabra sueño en el texto original realmente es hipno. Y el Señor dice, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos de ese estado de hipnosis, pudiéramos decir, que es sueño. Los hijos de Dios, los cristianos, necesitamos poner atención y no seguir con la actitud que ha llegado a estar el cristianismo, porque esta actitud no era. Han leído el libro de los Hechos, ¿cierto? Estamos meditando en el libro de los Hechos. ¿Cómo era la actitud de los cristianos primeros, hermanos? ¿Ustedes creen que era de hipnosis? ¿Que andaban así como despiertos pero realmente dormidos? No vemos eso, ¿cierto? El libro de los Hechos es un desafío a nosotros, porque ellos estaban sumamente convencidos de la realidad, de la verdadera identidad de ese hombre llamado Jesús, que era y es el Hijo de Dios, y que estuvo realmente muerto 3 días y 3 noches, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Que es ya hora de levantarnos del sueño, levántate, despiértate, párate de ese estado, y para nosotros sería espiritual, ya es hora de, y esa palabra en el texto es ya, now, already, ya, levántate del sueño, es hora de levantarnos de ese estado espiritual. La vida cristiana es así, y generalmente es así como se las voy a describir. Cuando a un pecador, piensen en su vida antes de Cristo Jesús. Piensen todos en su vida antes de haber nacido de nuevo, antes de haber sido salvos. ¿Cómo era nuestra vida? Bueno, desordenada, viviendo, haciendo lo que nosotros queríamos de acuerdo al deseo de la carne. Pero cuando se nos predicó, se nos dio el mensaje del amor de Dios, Dios te ama. ¿Sabías que Dios te ama? Dios te ama, Dios te ama. Esa palabra, hermanos, Dios te ama, penetró a nuestro corazón. Jesucristo te ama. Él te ama. Recuerdo a un conferencista que se llama, escritor de libros también, Steve McVey. Él escribió un libro y unas conferencias llamadas Grace Walk, o Andando en la Gracia. Pero él platica, fue a un lugar, a la India, esos países, hermanos, y había gente paralítica, había gente con lepra, y él les predicaba, Dios te ama, ¿sabías que Dios te ama? Todos llorando, hermanos, toda esa gente que, pues, por mucho tiempo, un ser humano no les decía, te amo, o Dios te ama. No se les acercaba, no les ponía atención a ese grupo de personas, de enfermos. Y el hermano a todos les decía, Dios te ama tal y como eras, Dios te ama. Y hombres y mujeres llorando, hermanos, porque ese mensaje, Dios te ama, usado por el Espíritu Santo, quebrantó nuestro corazón. Bueno, inicialmente entonces es alegría, es felicidad. Yo recuerdo, hermanos, cuando era adolescente, tal vez tú recuerdas, ¿cómo empezaste a agarrar la Biblia, cierto? Ahora estoy hablando de la experiencia normal. Agarraste la Biblia y querías leer la Biblia. Nadie te tenía que decir, lea la Biblia, mijo, lea la Biblia, lea la Biblia.
Nadie te tiene que decir cuando tú estás controlado por el amor de Dios. Nadie te tiene que recordar que necesitas leer la Biblia, ¿cierto? Es decir, empieza uno emocionado. Nadie te tenía o te tiene que decir, ve a la iglesia, a las reuniones de la iglesia. Nadie me tenía que decir eso. Tal vez decir, hey, no vayas tanto a la iglesia. Algunos dicen, ¿cierto? Pero nadie, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos controla. Sale naturalmente. Nadie te tiene que decir realmente, ve a la iglesia, necesitas congregarte con tus hermanos. Nadie. Pero en el camino algo sucede. Algo sucede. Y esto estoy poniendo atención a todos aquellos cristianos que ya tienen años. Porque esto es lo que sucede. De alguna manera, Satanás empieza a quitar tu concentración y los ojos de Dios te ama. Del amor incondicional de Dios, lo que te mantenía encendido y que querías leer la Biblia sin que nadie te dijera y que querías venir a la iglesia para cantar al Señor con todo tu corazón sin que nadie te dijera. ¿Qué sucedió? Bueno, Satanás de alguna manera te desvía la mente, la concentración, y empieza a bombardear tu mente. Aquellos que tienen más de un año, estoy refiriéndome, hermano, incluyéndome a mí. Tienes 2 años, mira cómo está tu ánimo. Mira qué ha pasado. Tienes 20 años, mira cómo está tu ánimo. Y me he dado cuenta, mis hermanos, que algo sucede en el camino, y es eso. Después ya no sabe el pastor cómo hacerle a la gente leer la Biblia, a la gente de su congregación. Ya no sabe qué más hacer para que vengan a la iglesia, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Si antes nadie te tenía que decir o te lean la Biblia y ha leído la Biblia y pues no he tenido tiempo. Antes no era porque tenías más tiempo antes, es porque te hacías el tiempo, porque tu corazón estaba encendido y apasionado. Y tú agarrabas cualquier tiempo, buscabas el momento, ¿cierto? Pero es una tristeza, es una pena, y por eso, hermanos, el Señor dice, es hora de levantarnos del sueño. Porque ¿qué ha pasado? Y mi temor, he visto de que muchos cristianos que tienen 10, 15, 20 años, llegan a estar como hipnotizados. Están dormidos. O sea, they follow the motions, en inglés se dice. Van a la iglesia y todo, pero no hay pasión. No hay pasión en su corazón. Algo sucedió. Y hay cristianos, como el enemigo ataca de varias maneras, que empiezan ya a cuestionar si realmente Dios, si va a ir gente al infierno. Hay cristianos que por tener mucho tiempo, al principio sí lo creían, porque Jesucristo habló más del infierno que del cielo, ¿sabían eso? O sea, Cristo, hay infierno, el infierno es real, realmente el infierno es real. Tú vas a ir a la condenación eterna, yo no quiero ir a la condenación eterna, etc. Pero Satanás empezó a bombardear la autoridad de la Escritura. Y después de varios años, y después del bombardeo del enemigo de Satanás por medio de la sociedad, el cristiano llega a pensar, no, realmente Dios no van a ir todos al infierno. No pueden ir todos al infierno. Dios los va a salvar. Dios los va a salvar. No creo que sea real. Tal vez estamos malentendiendo el infierno. Además, el infierno a lo mejor es nada más que se acaba todo. Cristianos profesantes empiezan a cuestionar la realidad del infierno. ¿Por qué? Porque la gente, Satanás, por medio de seres humanos, nos está bombardeando y bombardeando y bombardeando y bombardeando y bombardeando diariamente. Y el mensaje, recuerdan, si es del comportamiento perverso, pero ¿por qué Dios? ¿Qué tiene de malo? Si se aman, ¿qué tiene de malo? Pero Él es sincero, míralo con esa religión. Es idólatra, pero es sincero. ¿Cómo Dios va a mandar? Dice la gente. Y eso es falso. Dios no manda a nadie al infierno. Hizo todo lo contrario para que el ser humano no vaya a la condenación. Pero hermanos y hermanas, hay cristianos que ya no creen en la realidad del infierno. Ya no creen en la justicia perfecta de Dios. Estoy escuchando un libro que se llama If God is Good. Si Dios es bueno. Y algo que dice, hermanos, si Dios
es bueno, tiene que existir el infierno. Si Dios es en verdad bueno, tiene que existir el infierno. Si Dios elimina el infierno, ese no es un Dios bueno. Si nada más el ser humano se puede comportar como quiera aquí en la tierra y causar un dolor horrible, injusticia horrible, y cuando te mueres desapareces. Eso se llama aniquilación del alma. Los testigos de Jehová, la secta llamada testigos de Jehová, eso creen. No existe el infierno es la tumba. Es decir, tú cuando te mueres, ¿qué pasa? Dejas de existir. Dígame si no hay mensaje más motivador para hacer lo malo que decir cuando te mueres dejas de existir. Saben que yo no estaría aquí. Créanme. Ni ustedes estarían aquí, les aseguro. Si no hay muerte, si no hay infierno, si no hay realmente juicio de Dios, hermanos, al ser humano que hace las perversiones más asquerosas, ¿qué vamos a hacer aquí? Mejor dale vuelo a la hilacha, decimos en mi tierra. Dale, suelta la rienda. Trata de satisfacer todos tus asquerosos y mis asquerosos pasiones de la carne. Ten sexo a morir. Sé infiel. Usa lo que quieras. Usa droga, pornografía, maldad, crimen, roba. Claro, si tienes, de acuerdo al sistema que vivimos, si quieres tomarte unas vacaciones, comete un crimen grande y te vas a un lugar donde en el frío vas a tener calefacción, en el calor vas a tener aire acondicionado, vas a tener tus comidas, vas a tener privilegio de tener televisión, vas a tener privilegio de tener internet y vas a tener privilegio de tantas cosas. Dígame si eso es castigo. El tiempo nada más privar la libertad, pero con todos esos privilegios. Y después si sales y sigues haciendo lo mismo, como está comprobado, mis hermanos, que hay seres humanos así tristemente, y te mueres y ¡pum!, dejas de existir. ¿Dónde está el juicio de Dios? Eso motiva. La no existencia del infierno motiva a que el ser humano haga las perversiones más grandes. De todas maneras, simplemente te mueres y se acabó todo. Ese es un mensaje muy animador a hacer lo malo, pero sabemos que no es verdad. La verdad es lo que dice la Biblia. El cielo es real y vamos a estar ahí conscientes, hermanos. Vamos a estar ahí en ese lugar, en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero el infierno es real. El infierno no ha dejado de existir, hermanos y hermanas. El infierno es real y seres humanos están escogiendo ir a la condenación eterna. Dios dio voluntad propia al ser humano. Y Dios no desea, de hecho la Biblia dice claramente que no viene Cristo Jesús porque está esperando a que el mayor número de seres humanos se arrepienta y reciba la vida eterna, reciba salvación, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, obviamente, ¿cierto? Cada vez más se acerca la venida de Cristo. Cada vez más está el estado final de la salvación, de estar en la presencia del Señor. Cada vez está más cerca que cuando creímos. La noche, dice, está avanzada. Literalmente, la noche avanzó. La noche avanzó, dice, y el día llegó. Se ha acercado el día. Es decir, las tinieblas del pasado antes de que viniera la luz que es Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento para todas las naciones del mundo, excepto a los judíos, porque a ellos se les dieron las revelaciones divinas al pueblo judío. Pero todas las demás naciones, los gentiles, era pura oscuridad, pura tiniebla espiritual. Por eso, cuando uno lee la Biblia,
Y uno no ha entendido las perversiones del ser humano antes de que viniera Jesucristo. Por eso dicen, ¿cómo va a ser posible que Dios mataba a mujeres y niños? Dios es malo, porque dice, no es posible. ¿Saben por qué? Porque ahorita se defiende mucho a las mujeres y niños. ¿Y por qué se defiende mucho? Irónicamente, a las mujeres y niños por el cristianismo. Por lo que ha hecho Cristo Jesús por medio de seres humanos que están protegiendo a las mujeres y a los niños. Pero antes de que viniera Cristo, las naciones paganas, mis hermanos, no tenemos idea de lo que era una nación donde no había leyes, donde no había moralidad. Era matazón, mataban niños, mataban niñas, violaban a cualquier mujer. Era puro pleito, la ley era del más fuerte. O sea, estaban impregnados del pecado. Lo que hacían era perversión y media, no tenemos idea. Pensamos en el país vecino, México, los aztecas. Ellos creían en su Dios, pero alejados del verdadero Dios. ¿Y qué hacían, hermanos? Le cortaban la cabeza a la gente. Le sacaban el corazón vivo al ser humano. Imagínense. Le cortaban la cabeza a los niños, ofrecían niños en sacrificio. ¡Niños! Ahora eso, tal vez decimos, pero eso fue hace mucho tiempo, pastor. No, sí fue hace mucho tiempo. Pero siguen sacrificando niños a Moloch, al Dios de las tinieblas. Literalmente, mis hermanos, pero eso no lo vamos a ver en la televisión. Obviamente no. Cuando se empezara a revelar eso y sacar a la televisión, quién sabe cuántos de los grandes iban a caer, cuántos nombres de los reconocidos, que es políticos y solo Dios sabe, iban a salir a la luz. Pero existe otra manera, y ustedes saben que ese es el llamado aborto. El aborto, hermano, es sacrificar los bebés a Moloch, a Satanás. Pero tiene otro nombre, es más aceptable de esa manera. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche avanzó, ya se acabó. El día ha llegado. El día ha llegado. Se acerca el día final del juicio final, pero ha llegado el día desde que Cristo vino. Cristo es la luz del mundo. Y Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. No es la verdad un set de information, un juego de información, decir, esta es la verdad. No, la verdad no es letra. La verdad de Dios no es palabras, hermanos. La verdad es una persona. Y es el Hijo de Dios. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente por mí. Cristo es la revelación. Cristo vino a interpretarnos al verdadero Dios creador. En Cristo Jesús existe la revelación de todas las cosas del pasado y del futuro. En Cristo Jesús existe la verdad de todo. Por eso el ser humano no necesita seguir en tinieblas el día de hoy. Entonces, vean la lógica, hermano. Dice, esta es la realidad. Ya, despiértense del sueño, porque nuestra salvación está más cerca, la noche ya avanzada y se acerca el día. Entonces dice, desechemos pues. Es decir, esta es la manera que deben de estar viviendo.